magnífica esta. Impresiona muchísimo estar aquí. Yo, muchísimas gracias por haberme invitado. Saludar en primer lugar a las autoridades. Como siempre se me olvida quiénes son las autoridades. Saludaré a mi alcalde, Mario Casillas, que ese nombre no se me va a olvidar. Me encanta ver tantas caras conocidas, tantas caras amigas, tanta gente importante, a mis hermanos, a mi marido. La verdad es que, bueno, pues es un lujo grandísimo estar aquí. Yo siempre pienso que, bueno, quien tiene que estar aquí es mi padre, pero hace 25 años que se murió esta semana. Así que él no puede estar y sus hijos hemos recogido un poco el pañuelo de su trayectoria y hemos continuado con su trayectoria. Yo no estoy relacionada con el mundo de la piel, no más que de corazón. Bueno, mi bisabuela fue la primera mujer empresaria de Ubrique, Joaquina Orellana, en principio del siglo pasado. Ella sola se quedó viuda, llegó a Ubrique y dijo, aquí tengo yo trabajo para mis hijos. Mis abuelos eran fabricantes, los dos, Leandro y Paco, y mi padre fue primero petaquero, después fue maestro de petaqueros en la Escuela de Artes y Oficios, después tuvo su propia empresa y ya está, ahí se termina la vinculación con el mundo de la piel. Mi vinculación es más que nada con el mundo de los libros y con el mundo de los archivos y con el mundo de las historias. Y esa vinculación con el mundo de los archivos me ha llevado a interesarme mucho por el mundo de la piel. Primero, desde el punto de vista, hace varios años, desde el punto de vista de las mujeres, porque de pocas mujeres petaqueras se hablaba. Eran siempre, ¡ay, aquí viene mi hermano! Y mi sobrino. Eran siempre mujeres, sobre todo eran grandes empresarios. Es verdad que en la época en la que empezó la marroquinería, pues eran los hombres los que manejaban el mundo. Pero bueno, empecé interesándome por las mujeres y ahora pues me intereso por todo el mundo de la piel. Y me ha parecido fantástico ver el proyecto que han presentado, porque dice, ¿cómo puede de aquello tan antiguo, de aquello tan primitivo, tan familiar, tan de aquí, haber llegado ahí a un proyecto líder de colíder, las dos cosas, hacemos un juego de palabras, a un proyecto líder en el mundo? ¿Cómo podemos haber llegado hasta ahí? Bueno, pues yo creo que hay que tener los pies en la tierra y acordarnos de lo que venía antes. Y entonces en ese proyecto se me ha olvidado decirle enhorabuena a todos los premiados. Perdón. Y al señor alcalde darle un bolígrafo para que vaya haciendo una anotación de las peticiones. Creo que tenía que existir un registro de todos los homenajeados que ha habido en el pueblo desde hace 30 años, no sé, desde cuándo se celebra el Día del Petaquero, fue las primeras. Pues un registro para que se sepa y para nuestra gloria y nuestro orgullo, y decirle a cualquier persona que trabaje bien, a estos niños que manejan también los ordenadores, yo que sé, a mi Rafael o a alguien que vaya, que haga esa búsqueda y que escriba un registro, porque no existe, ¿verdad? No existe ni en el Museo de la Piel, ni en MOVE, supongo que es muy joven, ni en el Ayuntamiento tampoco. Bueno, volvemos para atrás. Llegamos ahí al archivo y llegamos a los libros y he tenido la suerte de que me han permitido gestionar y catalogar el catálogo, el archivo y la biblioteca de una casa muy importante de este pueblo, de la casa de don Francisco García Parra. ¿Qué pasa con don Francisco García Parra? Yo digo Francisco García Parra y todo el mundo dice, bueno, ¿y qué? ¿Y quién es ese hombre? Yo no lo sé, porque somos todos muy jóvenes, yo incluida, porque murió el año que yo nací, para conocer a esta persona. Y resulta, ahí va también a nota el señor alcalde, resulta que este hombre ha existido y está incluso, debería estar en los libros de papeles de historia, en la exposición de San Juan, en el boletín oficial del Estado, en el BOJA, pero lo hemos puesto con otro apellido. Quien empezó a ponerlo se equivocó y confundió a García Parra con García Sarmiento. La equivocación puede ser lógica porque
Parra y Sarmiento ya sabemos que están emparentados, pero bueno, lo confundió y tanto en el San Juan de Letrán como en el Boja ya hemos dado los pasos necesarios para en el Boja cambiarlo, pero ahora supongo que eso le corresponderá más a la concejala de Cultura, quitar la fotografía del señor García Sarmiento, que era un cura muy respetable, pero del siglo X, principio del siglo XIX, que era antequerano y que estuvo aquí en Ubrique unos días, y poner la fotografía de Francisco García Parra, que es a quien le corresponde. Entonces, yo necesito hacer un poquito de magia con una caja de magia que traigo y con mucho cuidadito voy a poner aquí este bolso tan precioso. Y voy a hacer uso de mi caja de magia. Trabajando en ese archivo, que es un archivo familiar, tengo que agradecerle a la familia Corrales Sendino que me haya permitido empezar a catalogarlo. Yo trabajando muchos meses, pero es la mejor biblioteca de Ubrique con diferencia. Mira que mi padre tenía una biblioteca fantástica y Vallejo, el abuelo de José María Gaviria, tenía una biblioteca fantástica. Bueno, esta es la biblioteca la mejor que yo he visto en particular, claro, que yo he visto en mucho tiempo. Y el archivo es impresionante. Este hombre, bueno, el guión me lo salté. Este hombre tiene absolutamente de todo, tan absolutamente de todo que es un hombre espectacular, tan absolutamente de todo que se ocupó de cosas tan increíbles como traer el teléfono a Ubrique en el año 34, entrar en 1920 en el Instituto Sismográfico Español para avisar de los seísmos que había en la zona, colocar el pluviómetro que hay en la carretera de Benaucás en los años 40, daba parte a todos los periódicos, todas esas noticias que en el libro de la Patacabra, por ejemplo, de la memoria de la Patacabra, hay un montón de noticias con publicidad y artículos que no están firmados. Ahora, mirando en el archivo de Francisco García Parra, he visto que él los enviaba a las revistas, los enviaba, decía, ya esta crónica ya la he enviado a la prensa nacional, esta crónica ya la he enviado a la prensa de Barcelona, esta crónica se escribía con ingleses, con periodistas ingleses, es una cosa alucinante. Y ahora voy a hacer como si fuera don Francisco García Parra, y habla él. Dice, al ilustre ayuntamiento, él no se le olvida, al ilustre ayuntamiento de esta villa, don Francisco García Parra. Ah, esto es lo que encontré. Don Francisco García Parra, al ilustre ayuntamiento de esta villa, con toda mi consideración, tiene el honor de ofrecer estos modestos apuntes para la historia de Ubrique, el autor. A todos los empresarios y productores de artículos de piel de esta villa, por mediación de su sindicato local y con la mayor admiración, se complace en dedicarle este sencillo reportaje, el autor. Esto empezó a ser escrito en 1932. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo él tomaba notas, fue tomando notas y ampliando apuntes. Y no escribió del todo, su reportaje sobre Ubrique y las manufacturas de piel. En este archivador tan chiquitín y tan maravilloso y tan valioso está este hombre. Ahí está, en Roma. Era un hombre increíble. Hablamos un poquito de él. Era un hombre increíble. Nació en 1888, era el cuarto hijo de una familia muy numerosa, la familia con miles de apellidos ubrigueños, Borges, Vegazo, Vecina, Poley, Parra, García, Fernández, Vázquez, yo que sé, los tengo aquí apuntados, pero bueno, y este hombre era cosmopolita desde el principio, estudió en Madrid, ahí está en Jerez, en la Plaza de la Arena, estudió en Madrid y desde el principio fue un gran viajero. Su familia era rica, era una familia de muchos posibles en Ubrique. En la época había varias personas cuyo trabajo era propietario, pues él era uno de sus propietarios. Esta es su hermana María, que fue su acompañante toda la vida en todos los trabajos que hizo y en todos los viajes. Viajó a Roma 1000 veces, a París 1000 veces, a Milán, estuvo en Milán,
estuvo en Valencia, en Zaragoza. Esta es la primera carta que le escribe un primo suyo, un Borges, que es el director de La Voz de Valencia, diciéndole en 1932 que hay que escribir sobre los artículos de piel de Ubrique. Le dice que es importante y que hay que darle, estamos hablando del 32, y que hay que darle importancia a los artículos, que le haga fotografías a los talleres, que le haga fotografías a las casas, a las que se estaban construyendo, porque se acababa de construir el ABC, se acaba de construir el ABC, que era la primera fábrica que se construyó para hacer fábrica y vivienda, que la construyó, sabemos todos, Emilio Santamaría, como el ABC de la marroquinería. Y aquí hay, bueno, van a seguir siguiendo la fotografía, porque si no me voy a entretener con ella. Ustedes las miran o me escuchan o hacemos las dos cosas, porque van en bucle. Entonces, este personaje, al ser rico, se pudo permitir el lujo, empezó a trabajar en correo, pero un poquito de tiempo nada más. Él no quería saber nada de trabajar. Puso un comercio en Málaga, el Bazar España, y entre el comercio y sus campos, que él los gestionó porque su padre se murió en 1918, muy pronto, y entonces él, como hermano mayor que quedaba en la casa, se hizo cargo de todo. Entonces empezó a tomar, mire, esas notas, por ejemplo, son de 1953, y ahí están las entrevistas. Tengo que agradecer aquí a Jesús Ortega Villalba, que es un joven historiador ubriqueño, que me ha ayudado con esas letritas tan chiquitinas que ya a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces él aquí en esta carpeta, eso que están viendo ahí, lo tienen aquí. Aquí sale lo primero, que ahora irá por ahí. Lo tengo lo primero porque ha sido lo último. Ha sido un regalo que el maestro Agüera, aquí presente, me hizo hace un par de semanas, y que se convierte en este libro, se ha convertido en un logotipo que recuerda lo primero a mi madre y después a todas las mujeres ubriqueñas, que han trabajado por la piel, a las empresarias en la sombra, a las costureras, actualmente ya todas las diseñadoras, las emprendedoras. Entonces Francisco García Parra deja unos cuantos sobres con fotografías, hay más, de Ubrique desde el año 32, están más o menos mezcladas, desde el año 32 que empiezas a recopilar datos hasta el año 59, que no termina de escribir el manuscrito, pero ya se sentiría mal porque murió en el año 60. El tío era un fuera de serie, este señor era un fuera de serie, escribía todas sus fotografías las había hecho él con su nombre, con la fecha, con la explicación, y tenía preparada, ¿veis? Ahí está el ABC. Esa es la primera vez que se hace una fotografía de la empresa de Emilio Santamaría. Fijaros lo que eran los callejones. Era nada, aquello era la Alameda. Entonces, él dejó todas estas cuartillas manuscritas. Eso es la trasera del ABC. Todas estas cuartillas manuscritas que trasladado a un archivo entero, dejó este cuaderno en el que él iba tomando notas. Ese es el segundo alumno ahora explicaremos la fotografía. Este cuaderno de notas que empieza en el 53 y que va haciendo entrevistas a los hijos y a los nietos ese es el primer taller no puedo estar las dos cosas, a los hijos y a los nietos de los fabricantes. Los primeros fabricantes eran casi sus coetáneos. Bueno, los primeros fabricantes, estamos hablando de 1850, más o menos, y él había nacido en el 88, o sea que eran, por ejemplo, Serafín Vecina se casó con una hermana de su abuela materna, o sea que él tenía ese contacto con la gente y explica las cosas de una manera increíble, de una manera súper fácil. Dejó sobres con el trabajo de Antonio Benítez de Gazo. Aquí tenemos uno de los bisnietos de Antonio Benítez de Gazo, y con su publicidad, que no conocíamos, con los nietos de Antonio Vallejo, que también fue de los primeros,
bueno, ahí tenemos, él dejó en esta carpeta, dejó muchísimo la esquela de don Emilio Santamaría Caballero, por ejemplo, con la carta, con lo que él había escrito. No se sabía, hasta esta semana, no se sabía dónde ni cuándo había muerto Emilio Santamaría Caballero. Sabíamos de él muchas cosas, pero no conocíamos que murió en abril de 1953, eso no lo sabíamos. Recortes de periódicos que él mismo había mandado, no sé si habéis visto antes una fotografía de Nuestra Señora de los Remedios, que él mismo había mandado a los periódicos y después los guardaba. Entonces, aquí más fotografías, infinidad de fotografías de Ubrique. Entonces, él cuenta, con esta letrita tan maravillosa, que nos ha costado mucho trabajo descifrar, él cuenta cómo empezó la marroquinería en Ubrique. Y dice, es una tontería para mí hablar de la marroquinería porque es lo que estoy viendo todos los días. Pero empieza a hablar del taller de don Serafín Vecina Poley, que fue el primer taller que hubo justo en la plaza del Ayuntamiento, en el número 47 de la calle Real. Señor alcalde, apuntad, por favor, esa casa tiene que pasar a ser propiedad municipal y museo del principio de la... Porque en ese taller se formó don Serafín Vecina Poley se había quedado huérfano, su padre, que venía de Italia, y su madre, Ana Poley, habían venido a Ubrique, 1790 y tantos, no sabemos bien la fecha, y su padre había muerto y él y su madre habían empezado a hacer su botinería. Esa es la primera fábrica de cima, de manufactura cima, en el jardín. Y habían empezado a hacer botines porque Ana Poley era hija de botinero. Y este hombre, García Parra, que un conocido, que resulta ser familia suyo, claro, que es el marido de su abuela, un conocido le había dicho a Serafín, ¿por qué no haces algo? Cuando vienen los segadores, los arrieros y los contrabandistas, que Ubrique era paso de contrabandistas, estamos hablando de 1850, ellos tienen para beber en la fuente, una petaca. La petaca, Pedro lo sabe bien y María García Antoña también lo sabe bien, que de ahí hemos aprendido. La palabra petaca viene del mexicano, del azteca, que significa cesta hecha con palma. Entonces los segadores y los arrieros y los contrabandistas, pero hechos por los segadores, tenían unas bolsitas de paja bien fuerte, bien apretada, que les servía para coger agua en las fuentes y beber. Entonces, por lo visto, alguien le sugirió a don Serafín que hiciera para esto, eso cuenta García Parra, que hiciera para estos segadores, que hiciera como en el cuero, tal como salía de la curtición, que lo cosiera y que hiciera una bolsa simple así, que le sirviera para beber. Esto se lo envió un sobrino, Miguel Ángel García Corrales, que estaba en Venezuela, en Maturín, y es una petaca hecha en Maturín, que tiene su vaso, recuerdo de Mondariz, tiene su vaso, pero que nos recuerda, claro, no sirve porque está hueca todo, pero que nos recuerda que este es el origen verdadero de la petaca. Es curioso porque siempre habíamos dicho que para fumar. Pues ese fue el primer paso, fue para beber. Y el segundo paso, ya que tenían hecho esta primera petaca de don Serafín, me estoy confundiendo, de don Francisco, ya que tenían hecho el primer paso, que era esto para beber, bueno, esta es muy grande, esta es de cuarterón ya, que tenían esto para beber, pues mira, se le pone una tapa y sirve para guardar cosas. Entonces sigue diciendo don Francisco García Parra que ese es el origen de las petacas. En el taller de
en el taller de don Serafín, ahora lo dije bien, en el taller de don Serafín había dos personas trabajando, una apellidada Sánchez y otra apellidada Aragón. Cuando doña Ana Poley vio que no podía seguir con el taller, porque ya Serafín había muerto, cuando ella vio que no podía seguir con el taller, regaló las herramientas a sus dos empleados, a José Félix Aragón y a Antonio Sánchez. Entonces, uno siguió haciendo solo petacas y el otro siguió haciendo lo que había aprendido con José Félix, talabartería, botinería y todo eso. Entonces, a partir de ahí, yo había encontrado como primera petaca documentalmente registrada en el archivo de Jerez en 1857 de José Félix Aragón. Es la primera y más antigua que he encontrado, no he encontrado ninguna otra, ni he visto porque he leído tanto el manual del petaquero como la memoria de la patacabra y el libro de María García del derecho y del revés, y no he encontrado otra que fuera anterior. Entonces, a partir de ahí empieza el boom de las patacabras en Eurique, de las petacas en Eurique. A propósito de patacabras, dice este hombre en 1943, Pedro, esto va por ti. Estas primitivas petacas, está en la trasera del libro, estas primitivas petacas, que después para distinguirlas se llamaron petacas bastas, o sea, la que era solamente el culo para beber, y que se fabricaron en su primera fase hasta mediados del siglo XIX, consistían en 2 hojas de becerro en su color, tal como salía de la curtición, con el cosido de su unión reforzado por un vivo de la misma piel sobre el centro de la petaca, ligeramente coloreado de un tono amarillento a base de azafrán o anilina, y sin más preparación que el brillo semimate producido a pulso por una herramienta de madera, una especie de estaca bruñidora llamada por su forma pata de cabra, que todavía hoy, fíjate de qué año estamos hablando, se utiliza para brillantar las pieles y asentarlas en su aparato y ahormado. Creo, hablando esta mañana con Juan Enrique y con Pedro, creo que es la primera referencia escrita que tenemos de una patacabra marroquinera. No dice patacabra marroquinera porque ese término se ha acuñado últimamente. Entonces, él habla de las costureras, habla de los otros fabricantes, habla de sus coetáneos, porque él vivió con toda esta gente. Y cuenta la historia de Juan Villalobos y de Antonio Villalobos, que era su padre. La fábrica de Antonio Villalobos pasó a Juan Villalobos, de Juan Villalobos pasó a Emilio Santamaría. Emilio Santamaría se convirtió en un hospedaje, eso tampoco lo sabíamos, por lo menos yo no lo sabía, se convirtió en un hospedaje. En el ABC de Emilio Santamaría hubo una pensión, fonda, hotel, como lo queramos llamar, en un hospedaje, hasta que en 1959 Godoy hizo un intento de comprar la fábrica, pero Antonio Benítez de Gazo, el bisabuelo de mi sobrino, hizo una oferta que le gustaba más a la familia que había comprado la casa, porque ya Emilio Santamaría había muerto en el 53, y se quedó con ella. Entonces, en el libro, a ver que se me va olvidando. Bueno, el libro se ha quedado incompleto. ¿Por qué? Porque hay muchas notas, muchas fotografías, muchos recortes de periódicos, pero no le dio tiempo a terminar. Empieza hablando de Ubrique. ¿Veis? Esto, por ejemplo, este es uno de los recortes de periódico que él enviaba a las revistas que ahora se consultan en la hemeroteca digital. Y el libro lo dejó incompleto, murió en 1960. Esta es la esquela de don Emilio Santamaría, que la tenía él en su... Todos nos preguntábamos, porque desconocemos mucho de este hombre que era conquense, había nacido en Cuenca. No se sabe bien, por lo menos yo, no sé si los de las generaciones antes que yo, que aquí no hay nadie, pero los de las generaciones antes que yo conocen la historia y la vida de Emilio Santamaría.
Y él nos explica que era de Cuenca, cuando nació en Cuenca, que se había casado, que tuvo un hijo, que murió el hijo muy pronto, y guarda las cartas y las tarjetas de los fabricantes, de los productores, de los viajantes, de los bazares en los que se vendía. La verdad es que es un verdadero tesoro. Con ese tesoro, pues hemos emprendido, esto es una de las chapas que conservaba mi padre, de la fábrica de Lorenzo Chacón. He querido poner un poquito de mi padre en el libro, por supuesto. Y con ese tesoro, bueno, pues gracias a... Ahora vuelvo a hablar de mi alcalde. Gracias a que en el momento primero que le dije a Mario, he encontrado un auténtico tesoro, un reportaje que se llama Reportaje sobre Ubrique. Murió el 13 de diciembre del 60, este era él ya mayor. Un reportaje sobre Ubrique y las manufacturas de artículos de piel. Esto hay que sacarlo, pedí permiso a la familia no tiene ningún problema, nos ha dicho que están encantados. Y Mario el primero, José Antonio, Patricia fue la primera, ahí está el regalo de mi maestro. Patricia fue la primera que le pedí el favor de buscarme las partidas de nacimiento y de función de este hombre. José Antonio me buscó, bueno, yo es que estoy un poquito enchufada, y entonces voy pidiendo favores y me lo hacen. José Antonio me buscó, ¿dónde? Porque no encontraba su tumba. Yo buscaba un mausoleo familiar porque sabía que estaba enterrado, nos paramos ahí un momentito, porque sabía que estaba enterrado con su padre y con su madre y con su hermano, pero no lo encontraba. Entonces José Antonio Bautista, otro concejal del ayuntamiento, me buscó, me dijo la calle en la que estaba, en la calle principal. Pero claro, la calle principal de 1960 pues se ha convertido en la última calle. Y entonces, gracias a Javi, el empleado del cementerio, que se sabe todas las tumbas, y ahora lo tengo frito porque cada vez que se me ocurre investigar sobre un personaje, le digo, ¿tú sabes dónde estará enterrado? Y él lo intenta y, bueno, gracias a él, pues ya con Patricia y con José Antonio y con Javi supimos bien cuándo había muerto y cuándo había nacido y conocimos bien la vida de este hombre. Y entonces, bueno, pues eso se ha convertido en esto. En la editorial Proyecto 5, no está terminado del todo, ¿eh? La editorial Proyecto 5 es la encargada de editarla. Camila Junqueira, que es una maquetadora que te muere, es la encargada de maquetarlo, porque claro, ha sido un libro con 90 y tantas fotografías, no sé cuántos archivos hay aquí, me parece que hay 90, pero en el libro hay todavía más. Y ha sido la encargada de maquetarlo, y ahí no he metido, algunos de mis hermanos me decían, hombre, metí a los abuelos, ¿no? Hombre, don Leandro Izquierdo y don Francisco Cabello eran dos empresarios de postín. Mete a los abuelos, mete a la bisabuela, tú sabes, la cuñita familiar. No lo he metido. Me he quedado en lo que él había escrito y en lo que hay en esta carpeta. Pero me ha encantado que él ha dedicado, fijaros, años 30 era más normal, años 43, años 57, años 59. Él le ha dedicado un apartado especial a Ana Poley. Él le ha dedicado un apartado especial a las costureras y dice los nombres de las costureras y dice lo que ganaban las costureras en ese momento, lo que les pagaban, cuáles eran las mejores del pueblo, cuáles eran las que cada una tenía su lerna. Bueno, va explicando, es que hay miles de cosas que explica. Y entonces, bueno, pues ya está, esta es la historia del libro. ¿Cómo vamos de tiempo? Javier está afuera. ¿Cómo vamos de tiempo, organizadores? Porque si ustedes quieren, ya han visto las fotos, pero si quieren y vamos antes de tiempo, o si no hacemos... ¿Cómo vamos de tiempo? A 3 minutos. Entonces no nos da tiempo a volver a mirar la fotografía. Pero, bueno, pues ya verán 4 carteras.
4 carteras que me parecen fantásticas. Una de José Félix Aragón, otra, todas viejas, algunas tienen dentro sellos, fotografías, otra de José Vallejo, otra de Doroteo Rivero, que fue uno de los primeros, y otra de Lorenzo Chacón. Entonces, él tenía estas carteras y como la catalogación del archivo no está terminada, porque es una cosa impresionante, si a alguno de ustedes les gustan los libros y los papeles, es que hay que verlo, es que son como esta, pero carpetas y carpetas y carpetas y carpetas y carpetas con miles de cosas que, bueno, que nos llevarán seguro a algún sitio. Y cajas y cajas y cajas con recuerdos. Era como mi padre que tiene un archivo impresionante, pero ordenado, meticuloso, arreglado. Y ahora me voy a despedir con sus palabras. Como me quedan 3 minutos, el señor alcalde ha apuntado, ¿no? Compra la casa del taller, hace una lista de manos. Espero que esté todo bien anotado. Y por último, ahora ya ponme la cara de Francisco García, por favor. La siguiente, esa. Ahí tan guapo. Y por último, no quiero terminar, está escribiendo esto en 1943, no quiero terminar sin dirigirme a todos los empresarios y productores de Ubrique para decirles: continuad sin tregua esta magnífica labor iniciada hace siglo y medio, ahora hace ya 2 siglos y medio, y seguida por la constancia de vuestros antepasados, y como ellos lo hicieron con vosotros, transmitidla también a vuestros descendientes, aquí tenemos un descendiente, como sagrada herencia de aquellos hombres de antaño que, interpretando el trabajo en su más amplia significación, os señalaron con su conducta, digna del mayor elogio, la senda a seguir, ejecutándolo manualmente para procurar su propio sustento, con la inteligencia para perfeccionar su arte, con una constancia ejemplar y con sus virtudes. Defended siempre, denodada y noblemente, vuestra sólida reputación industrial, como lo habéis hecho hasta aquí, con las únicas armas de vuestra honradez, vuestra constancia y vuestra laboriosidad. Francisco García Parra, Ubrique, enero 1959. ¡Hala! Ya se acaba. Yo en estos 4 meses me he quedado a mirar con este hombre. Es difícil encontrar una persona que tan ajena al mundo de la piel se interesara tanto por la piel, porque ni su padre ni su abuelo, él fue el que tuvo el primer tractor de Ubrique, por ejemplo, pero tan ajena al mundo de la piel, le diera tanta importancia, se ocupara, fuera tan meticuloso y fuera tan constante. Así que es una alegría haber podido trabajar con él. Y ahora vuelve todo a la caja mágica, el bolso vuelve a su sitio, este precioso bolso, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.